¿Por qué surge la Revolución cubana? ¿Cuál era el ajedrez político que se jugaba en esos momentos en lo local, dentro de Estados Unidos, o dentro de Cuba, o en el plano internacional? Por un lado, los Estados Unidos tenían poco tiempo de haber salido de una guerra, terminó la segunda en el año 45, pero 10, 11 años no es suficiente para la recuperación de los países que habían sido derrotados, porque Estados Unidos pues había realmente recuperado su economía con la producción de armamento, había peleado en territorio extranjero y la economía se había visto favorecida, pero había el temor en el plano internacional de lo que pudiera suceder con el comunismo. Ya los Estados Unidos, ya Truman había negociado con Stalin y con Churchill, habían dividido a los países perdedores, encabezados por Alemania, y sabían de la voracidad, sobre todo de Stalin. Había un temor creciente por el comunismo en los Estados Unidos. Y eso se había manifestado, por ejemplo, con todas las persecuciones que había hecho el senador Joseph McCarthy, tildando de comunistas a mucha gente, a actrices, actores, escritores, periodistas, otros políticos. Es decir, el fermento contra el comunismo estaba vivo en los Estados Unidos, además de una persecución y de un rechazo, de una discriminación para los negros que se manifestó de manera virulenta en los años 55 y 56, cuando Rosa Parks, en Alabama, en Montgomery, se negó a bajarse de un bus, porque los negros eran discriminados en los buses, hasta que en el año 56 lograron que la Corte de los Estados Unidos reconociera los derechos de los negros, la igualdad en el transporte de Montgomery. Pero lógicamente que todo eso estaba vivo, todo estaba fermentándose allí en los Estados Unidos, y toda esa discriminación pues termina por estallar de manera violenta en 125 ciudades de los Estados Unidos cuando asesinan en el año 1965 a Martin Luther King. Es decir, era un ambiente en donde el conservadurismo, los republicanos estaban en el ánimo de perseguir y de imponer o de continuar con su hegemonía. Mientras tanto, en Cuba había algo parecido con el dominio de los estadounidenses, que eran los dueños de las grandes fincas, de los cañaduzales, de las fábricas del azúcar que se exportaba a los Estados Unidos en su gran mayoría. Había cubanos dueños de cañaduzales y de fincas dedicadas a eso, pero los norteamericanos, de todas maneras, los estadounidenses imponían su ley. Y en el caso del azúcar y en el caso de toda la industria y del comercio, las mafias norteamericanas eran las dueñas de los casinos en Cuba. Y los políticos recibían, un buen número de ellos recibían estipendios, beneficios de las mafias para facilitarle su operación en Cuba y en los Estados Unidos. Es decir, había una corrupción tremenda dentro de la cual el gran perdedor era el pueblo cubano. Y eso lo veían y lo sufrían especialmente los jóvenes como Fidel Castro, que decidieron levantarse en armas para combatir a un presidente golpista y corrupto como Fulgencio Batista, que los Estados Unidos reconocían que cometía crímenes y hacía de la ley un embudo para su propio beneficio, beneficiando, reconocían ellos también a los Estados Unidos. Se habla de que no se sabía qué iba a suceder con Fidel si llegaba a apoderarse
de la presidencia y del gobierno de Cuba. Pero los informes de los mismos funcionarios e investigadores y espías de los Estados Unidos mostraban que Fidel expropiaría las propiedades norteamericanas y que sería un país distinto con un gobierno encabezado por estos estudiantes. Se habían ido a la Sierra Maestra y a los cuales se les habían unido incluso revolucionarios de otros países del mismo continente, como ocurrió con Ernesto Che Guevara, que entró triunfante y fue definitivo en la guerra porque logró apoderarse de Santa Clara, que era el gran bastión de las fuerzas de Batista, para que se diera el paso definitivo hacia el triunfo de la revolución. Ese era el ambiente que se vivía en los Estados Unidos, en Cuba, en el plano internacional, para que por fin llegara Fidel Castro y con los juicios que se produjeron y las expropiaciones, proceso al cual asistió nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, que trabajaba en Estados Unidos en esos momentos, y fue invitado junto con Plinio Apuleyo Mendoza a seguir el proceso que se adelantaba contra los criminales militares de Fulgencio Batista cuando triunfó la revolución, y los procesos también de expropiación y de entrega de tierras que comenzaron desde el mismo momento en que el ejército revolucionario se impone a las fuerzas militares oficiales en Santa Clara. Allí estaba el premio Nobel Gabriel García Márquez. Así que no era realmente una sorpresa lo que debía haber recibido o tenido en cuenta los Estados Unidos cuando gana Fidel. Y aunque no se sabe con certeza, es probable que ya hubiera habido unos contactos, bueno, porque con el Partido Comunista había muchas relaciones, aunque Fidel no lo manifestaba de manera plena, pero muchos de sus colaboradores pues tenían esas relaciones y se suponía que ya habría unas relaciones, unos acuerdos en el caso de que se presentara lo que se suponía, lo que se sabía que iba a suceder, que era el rechazo de los Estados Unidos a las expropiaciones, a los juicios que se adelantaban en La Habana. Llega pues el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a Cuba, que se ve amenazada por un pronunciamiento del Che Guevara, que era supremamente idealista, y en una de esas dos giras internacionales que hizo por los países de izquierda, hizo un discurso en el cual criticaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque había propuesto una idea que la URSS rechazó, y era que se unieran los países en proceso revolucionario para ayudarse de manera gratuita y de manera mutua. Eso no fue bien recibido por la URSS, que quería pues un manejo internacional diferente, y significó una conversación de 48 horas entre Fidel y el Che Guevara, que concluyó con la salida del Che y con unas cartas que dejó en donde renunciaba no solo a sus cargos en la revolución cubana, sino además a su nacionalidad cubana que le había otorgado el mismo país. Así que ese rompimiento significó la salida de el Che para luchar en Angola y posteriormente, eso fue en el año 1965, apenas la revolución tenía 5 años de estar montada. Y después, hablando del Che, su acceso a Bolivia, en donde es asesinado. Llegamos pues a los 56 años de un proceso revolucionario en donde ha habido sudor, lágrimas y sangre también, porque hubo intentos de invasión a la isla de Cochinos,
y después un rechazo de los Estados Unidos o una aceptación de parte de los Estados Unidos a no invadir a la isla con el fin de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retirara los cohetes que tenía en la isla. Eso logró o permitió la supervivencia del régimen hasta ahora, cuando después de muchas dificultades, de muchos sinsabores del pueblo cubano, encontramos a un presidente de los Estados Unidos, demócrata, como Barack Obama, que decide hacer el cambio, establecer las relaciones y proponerle al Congreso de los Estados Unidos que se levante ese bloqueo injusto sin lugar a dudas, porque ha sufrido es el pueblo cubano. Llegamos pues a un momento crucial, necesario, que no veíamos cercano a menos que hubiera un presidente demócrata como está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos, desafortunadamente, con una Cámara de Representantes que llaman el House ellos y con un Senado, eh, ambos de mayoría republicana, desafortunadamente. Pero esperamos que ellos entiendan bien el momento histórico que se vive y la necesidad de que el pueblo de Cuba regrese a la apertura y Estados Unidos dé una señal importante de democracia y además se beneficia también desde el punto de vista económico y en lo comercial.